Ejemplo, dos resistores de 36 ohmios están conectados en paralelo a una batería de 12 voltios, como se muestra en la figura. Determine la resistencia equivalente, la corriente y el voltaje en cada resistor. Bien, note que tenemos los mismos valores del ejemplo para el caso de resistores en serie. R1 es igual a 36 ohmios. R2 también es igual a 36 ohmios. Y el valor del voltaje de la fuente es 12 voltios. La única diferencia es que estamos conectando ahora en paralelo. Así que si uno sigue el procedimiento que comenzamos, ¿verdad?, estableciendo en el ejemplo para resistores en serie, la primera pregunta que uno hace es cómo están conectados los resistores. Y R1 y R2 están en paralelo. Esto resulta obviamente trivial en este problema, pero cuando tengamos combinaciones mixtas de resistores, esta pregunta es clave. Así que por eso desde ahora estamos estableciendo este método. Una vez ya identificamos cómo están conectados los resistores, pasamos a calcular la resistencia equivalente. Usamos entonces los recíprocos. 1 sobre R12 es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Al sustituir, tenemos que esto sería 1 sobre 36 ohmios más 1 sobre 36 ohmios. Por lo tanto, el recíproco de R12 es igual a, sumamos estas dos fracciones, nos da 2 sobre 36 ohmios. Y esto entonces nos lleva al resultado al tomar el recíproco. R12 sería entonces 36 ohmios dividido entre 2 y esto finalmente nos da 18 ohmios. Así que ya tenemos la resistencia equivalente. Y en esencia podemos reducir el circuito original a un circuito que tiene la fuente y un resistor. La fuente tiene voltaje E, el resistor tiene resistencia R12. Y hemos hecho este movimiento en cierto sentido. Vamos del circuito original al circuito equivalente. En este circuito queremos, primero que nada, buscar la corriente que fluye a través de él. Esa corriente le vamos a llamar I12. Así que, siguiendo el procedimiento, vamos a calcular la corriente en el circuito equivalente. Para eso, vamos a utilizar la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, I12 va a ser igual al voltaje V12 dividido entre la resistencia R12. Siempre en el circuito equivalente
el voltaje del resistor es igual al voltaje de la fuente. Así que, dado que esto V12 es igual a E, tenemos entonces que esto lo calculamos como E dividido entre R12. Así que esto va a ser 12 voltios entre 18 ohmios, que es la resistencia equivalente, y esto nos da 2/3 de amperio. Y aquí tenemos el valor de la corriente en el circuito equivalente. Ahora, como parte del procedimiento, regresamos al circuito original. Ya conocemos el voltaje de la fuente, la resistencia equivalente y la corriente que fluye por ese circuito. Así que ahora regresamos al circuito original. Y siempre que regresemos a un circuito, hacemos la misma pregunta: ¿cómo están conectados los resistores? Recordamos que R1 y R2 están en paralelo. Y ahora, de regreso a ese circuito original, preguntamos entonces qué se queda igual. Y sabemos que en este caso los voltajes son iguales. Así que V1 es igual a V2 es igual a V12. En este caso particular esto es igual a E, que es 12 voltios. Así que ya tenemos los voltajes de los resistores. Recordamos que estamos trabajando buscando la resistencia, el voltaje y la corriente para R1 y para R2. Ya tenemos los voltajes. Nos falta entonces calcular las corrientes. Y usamos siempre la ley de Ohm para hacer este tipo de cálculos. La ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje entre las resistencias. Si comenzamos con el resistor 1, eso quiere decir que I1 es igual a V1 sobre R1. V1 es 12 voltios. R1 es 36 ohmios. Está aquí. Así que esto va a ser igual a 1/3 de amperio. I2 es V2 sobre R2. Note que los valores son los mismos, 12 voltios sobre 36 ohmios, y esto da 1/3 de amperio. En general esto no va a ocurrir porque si los resistores tienen valores distintos de resistencia, las corrientes serán diferentes. Aquí las corrientes dan iguales porque las resistencias son iguales. Con esto entonces terminamos de calcular las corrientes y los voltajes. Pero al igual que en el ejemplo anterior, queremos verificar. En el caso de los resistores que están conectados en paralelo, las corrientes se suman. Así que lo que debemos verificar es que si se cumple que I1 más I2, esto es igual a I12. Esto es lo que estamos verificando. Así que 1/3 más 1/3 será igual a I2. Bueno, I2 encontramos que es 2/3. Así que 1/3 más 1/3 es 2/3. Así que se verifica. Esta verificación no es obligatoria, pero sí nos da cierta confianza de que los resultados pues
tienen sentido. Así que aunque no es obligatorio que aparezca en las soluciones, yo les aconsejo que lo hagan para revisar sus números.